Amén. Buenas noches a todos y gracias por apoyarnos, acompañarnos y apoyarnos para poder presentar estas enseñanzas, ponerlas en la mesa y ustedes con su propio entendimiento, su propio juicio, velar si lo que estoy diciendo es acorde a la Biblia cuando hablo de la Biblia, del manual, y acorde a la Constitución cuando hable de la Constitución, que confío que hoy llegaré a esa parte. Terminé la parte anterior hablando de los derechos inalienables, pero quiero seguir un poquito más porque esto es lo fundamental. Di la definición de inalienable. Es algo que no se puede quitar. Es inherente a la persona. Es algo que al quitarlo le quitan la vida a la persona. Digamos, es como el corazón. Al quitarle el corazón solo se muere y la persona sin corazón se muere. Así son los derechos inalienables. Son algo que Dios nos ha dado. Es inherente a nuestra humanidad. Quitarnos los derechos humanos es convertirnos en algo menos que humanos. Es convertirnos en esclavos sin mente, ¿verdad? Como que fueran personas sin memoria que están esclavizadas. Entonces los derechos inalienables, Dios nos los dio desde el principio, desde antes que hubiera pecado en la tierra y por sobre todo desde antes que hubiera gobierno civil. Entonces, si los derechos fueron dados antes del gobierno civil y la razón principal del gobierno civil es para proteger los derechos inalienables, dése cuenta de esto. Si no hubiese derechos, no habría razón de tener un gobierno civil porque no habría nada que defender. De ahí que los derechos inalienables los debemos defender. Y tenemos que oponernos a cualquier ente, a cualquier persona, a cualquier cosa o institución que quiera violarlos. Y el derecho a la vida comienza desde la concepción. Eso automáticamente dice que los diputados que estén hablando de pasar leyes sobre el aborto son unos violadores de los derechos inalienables del niño, no del niño, sino que del ser humano que ya está en el vientre de esa mujer. Es asesinato. Y tenemos que defenderlo así. No es de que, aunque todos los congresistas apoyaran el aborto y pasara con 100 puntos, ¿verdad? Como unánime y todo lo demás, sigue siendo ilegítimo, sigue siendo un crimen, sigue siendo contra los derechos inalienables. Entonces es contra la Constitución, porque la Constitución, como veremos en algunos artículos, está para proteger la vida desde su concepción. Eso es lo que necesitamos saber como pueblo. Y cuando oigamos que hoy quieren pasar la ley del aborto o de esto y de lo otro, ya no asustarnos ni decir, ay, qué barbaridad, ¿qué podemos hacer? Sino que levantarnos e ir al Congreso. Señores, ustedes están aquí para representarnos a nosotros. Y si nosotros, los guatemaltecos, ya hemos declarado, no hemos manifestado, salimos en número, en cantidad para decir, somos pro vida. Somos pro libertad y ustedes son representantes. Si no quieren representar la pro vida y la pro libertad nuestra, sálganse, porque no son representantes dignos de nosotros. De hecho, la dignidad de los dignatarios es la dignidad que nosotros les damos. Fíjense que todos esos que están ahí, especialmente los ilegítimos, esos no tienen ninguna dignidad. Es obvio que son horribles como personas. Pero ahorita están representando dignidad, la nuestra, no la de ellos. Así que no pueden embadurnar nuestra dignidad, no pueden distorsionarla. Entonces el derecho, ahora ya para que lo vayamos entendiendo un poquito mejor, note usando otra vez el sentido común, usando la racionalidad, que es lo único que nos hace diferentes a las bestias. Y vuelvo a repetir, en la Biblia, las personas que no tienen raciocinio, que actúan contra razón, la Biblia les llama bestias. Porque lo único que diferencia al ser humano de la bestia es el razonar. Las bestias no razonan. Bueno, entonces este es el punto importante que deben de recordar en cuanto a derechos. Los derechos inalienables y cualquier otro derecho en segundo plano que pueda existir. Porque sí existen otros, pero no son los inalienables.
un derecho, el doctor Paul Gelli dio una definición del derecho para que lo entendiéramos y lo puso de esta manera. El derecho es un reclamo justo a una promesa dada. ¿Qué quiere decir con eso? Que alguien nos promete algo. Entonces nosotros tenemos el derecho justo de pedir eso que nos fue prometido. ¿Ven? Ahora bien, esto trae a colación un punto muy importante. Si el que está prometiendo no tiene ni la capacidad moral, ni la capacidad física o monetaria para cumplir la promesa, esa no es una promesa. Eso es una falsedad, es una mentira descarada. Entonces el primer punto es, quien hace la oferta, quien confiere el derecho, tiene que ser una persona mayor que a quien le da el derecho. Mayor no en edad, sino que mayor en capacidad, mayor en autoridad, mayor en función. Y tiene que tener legítimamente los recursos, los medios para cumplir la promesa. Entonces, por ejemplo, en la familia, el padre es el responsable de los hijos. El padre es el que tiene autoridad, es el que tiene los recursos y todo. El padre le puede dar derechos a sus hijos, pero los hijos no le pueden dar derechos al padre. ¿Ven? La persona que da el derecho tiene que tener la capacidad legítima para cumplirlos. Entonces los derechos inalienables, vida, libertad y propiedad, solo Dios los puede dar. Solo Dios tiene la capacidad legítima para dar y quitar la vida, para dar y quitar la libertad, para dar y quitar la propiedad. Porque Él es el que está dándolos. Así como en un empleo, el jefe es el que tiene derechos, el que tiene puede conceder derechos a los empleados. Los empleados no le pueden conceder derechos al jefe. En situación de empleos me estoy hablando, porque el jefe es el que les está pagando por el servicio, por lo que están haciendo. O sea que Él es el que tiene la autoridad y Él es el que les puede conceder derechos. En la sociedad, y aquí es el punto importante, ¿quién es el mayor en la sociedad? ¿El pueblo o los gobernantes? ¿Quién le puede dar derechos a quién? Los gobernantes no pueden darnos derechos. Precisamente nosotros los contratamos a ellos, los elegimos a ellos para que defiendan nuestros derechos. ¿Ven? Y les damos a ellos derechos para que puedan desarrollar bien su función. Les damos el derecho que en la Constitución se pone como que la soberanía, el poder, la autoridad, la dignidad descansa en el pueblo. La soberanía radica en el pueblo, pero le delegamos para su ejercicio. ¿Y qué significa para su ejercicio? Para que cumpla su función, su pequeñita función para la que lo estamos contratando. Y la soberanía radica en el pueblo, que la delega para su ejercicio en las tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial. Ven, nosotros les damos derechos a ellos con limitación, le damos autoridad, le delegamos permiso, y en esa autoridad que le delegamos nos sometemos a lo que ellos decidan, porque le decimos, miren, queremos que organicen el tráfico, ¿verdad? Porque ni modo, los ciudadanos tienen que moverse de un lado a otro y todo lo demás, y entonces ellos vienen y dicen, ok, vamos a hacer semáforos, vamos a poner señales de alto, y nosotros aceptamos eso que están haciendo, porque es porque haya un orden en el cual nos podamos desarrollar como sociedad. Por lo tanto, nos sometemos a la autoridad que le dimos. Pero cuando ellos se salen de la autoridad que les delegamos y entonces quieren meterse a donde no les delegamos autoridad, entonces son unos usurpadores de nuestra autoridad, son unos estafadores porque están agarrando nuestro dinero para otras cosas. Ok, vamos a llegar a eso. Ahorita solo estoy tratando de enfatizar la importancia del derecho. Somos los que ostentamos la autoridad para delegarle derechos al gobierno. El gobierno no nos da derechos. El gobierno no tiene la autoridad legítima, ni los recursos, ni nada
para darnos derechos, porque todo lo que tienen es nuestro. La autoridad que tienen es porque nosotros se las damos. La dignidad que tienen es la representatividad de la nuestra. O sea que somos nosotros, el pueblo, los que mandamos. Y es necesario que entiendan eso, que no estemos sufriendo porque quieren pasar esta ley. No, debemos de levantarnos en nuestra autoridad y decirles que o se alinean con nuestros deseos. Y déjenme aclarar, porque no, al decir nuestros deseos ya puedo sonar como cualquier bochinchero de los que andan diciendo que esto y que lo otro. Cuando digo nuestros deseos me refiero al bien común. ¿Por qué? Porque si es el bien común significa el bien de todos, lo que es mejor para todos. No la mayoría. No lo que es mejor para la mayoría. Mayoría y bien común no son lo mismo. La mayoría es que son más gente, o sea, es un número más grande. El bien común es que es lo que nos conviene a todos, así como cuando le damos medicina a nuestros hijos y no les gusta porque es fea, pero es lo que conviene para su salud y es lo que conviene para todos nosotros. Bien, entonces es el bien común lo que nosotros tenemos como meta y no podemos permitir que ninguno de los gobernantes ni nadie se salga de eso. Entonces nosotros podemos dar derechos, pero a nosotros el Estado no nos da derechos. Los derechos nos los dio Dios antes de que existiera gobierno. Por lo tanto, la responsabilidad del gobierno es proteger. Ni siquiera deben mencionar los derechos en la Constitución o en las leyes, porque los derechos no se pueden legislar, porque no se pueden restar ni se pueden mejorar. Los derechos inalienables dados por Dios son perfectos y lo único que pueden hacer es protegerlos. De ahí que ni siquiera legislar los derechos, porque no pueden legislarlos, están fuera de su control. Eso no se lo delegamos de ninguna manera. Ok, sigo entonces adelante después de esa pequeña explicación. Entonces, que quede claro, somos los ciudadanos los que tenemos el poder y la verdadera autoridad para delegarle derechos al gobierno, pero le delegamos derechos para que desarrolle el bien común, nada más. No le delegamos derechos para que se meta en nuestra familia. Eso de querer decir que le enseñan a nuestros hijos, y por favor no se asusten de que, ay, en la revista de los niños quieren poner 2 mujeres y eso, no nos asustemos. Incomodémonos, enojémonos y vayamos si es necesario a las escuelas a romper eso y a decir que se alineen con lo que nosotros les delegamos. Y les delegamos que le enseñen a nuestros hijos matemáticas, lenguaje, historia, esas cosas, nada más. Pero no que se traten a meter, a corromper sus mentes con todo ese veneno y toda esa basura. Ven, pero debemos de entender que es todo nuestro derecho, que es toda nuestra autoridad e ir con valor. Y a eso vamos a llegar. Conforme vayamos pasando esta enseñanza y se vayan abriendo los ojos de la mayoría del pueblo, entonces podremos poner a verdaderos representantes que representen el bien común. Ok. Aquí en mis notas tengo ahora cómo la Constitución reconoce lo que hasta aquí he dicho. Voy a comenzar leyendo el artículo 141 de la Constitución. Dice, soberanía. La soberanía radica en el pueblo. Radica, ¿verdad? Se origina y está arraigada en el pueblo. La soberanía nunca la pierde el pueblo. Siempre tiene la soberanía. Cuando el gobierno, y tiene que ser por la fuerza, Dese cuenta que todos los países comunistas es porque logran sobornar a los militares, es porque logran sobornar a los ejércitos y con la fuerza es que se imponen. Nunca, nunca la soberanía la pierde el pueblo ni la delega a los gobernantes, sino que es robada, como todos estos que están ahorita, ¿verdad? En los países comunistas. Entonces la soberanía radica en el pueblo y este la delega para su ejercicio, y como dije ya, la palabra ejercicio es su función. Le delega parte de la autoridad al legislativo para que el Congreso busque la forma de, si es necesario hacer leyes o reglamentos o estatutos que
coadyuven el bien común, que son para mejorar el desarrollo de la sociedad, nada más. Y les delegamos autoridad al Ejecutivo y al Judicial para que mantengan el orden y para que castiguen a los que violen los derechos inalienables de los demás, a los que no quieran buscar el bien común, sino que violen la libertad, la propiedad y la vida de los demás. A esos es a los que el gobierno tiene que castigar. A esos es para los cuales el Creador les ha dado la espada. Y la espada significa pena capital. La pena capital no es de, es que eran bárbaros antes, pero ahora ya son personas más civilizadas. Basura. La pena capital es para los que no respetan los derechos inalienables. Creo que ya lo dije en el programa anterior, que si se pudiera restaurar la falta cometida, ese es el castigo. Tiene que restaurarse la falta cometida. Pero la vida no se puede restaurar, la virginidad no se puede restaurar. En otras palabras, lo que no se puede restaurar en el manual del Creador está castigado con la pena capital. Esa clase de gente que no puede vivir con gente que razona, son bestias que tienen que ser quitadas de en medio. Entonces, para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, la subordinación entre los mismos es prohibida. La subordinación entre los mismos es prohibida. ¿Acaso no este falso o fraudulento presidente está subordinado porque la bancada de falsos también que están ahí están subordinados? Todo es contra la Constitución. Yo no sé por qué se tardan tanto en sacarlos ya y meterlos presos. Si es tan novia la violación de los derechos inalienables, la violación de la Constitución. Pero bueno, sigamos adelante. El artículo afirma entonces que la soberanía le pertenece a la nación, a la ciudadanía. Y pues estos son, y solamente estos, los portadores de los derechos inalienables. ¿Y cuál es el ejercicio de los gobernantes? Especialmente de los diputados. Escuchen bien, escuchen bien. La función principal de todos, pero especialmente de los diputados, no es hacer leyes, es representarnos. Entonces, cuando se paran con pero yo tengo mis pensamientos, escuchen los diputados. Ustedes pueden tener convicciones muy lindas, muy loables, la cual todos aplaudiríamos. O pueden tener sus convicciones todas locas, como de bestias que no tienen razonamiento. O sea que hay de toda clase de ideas personales, convicciones personales y sueños y aspiraciones personales. Todo eso está bien fuera del Congreso, donde ustedes son personas individuales con derechos inalienables individuales. Pero en el Congreso ustedes son representantes del bien común. Y como les digo, el bien común, ustedes ya saben que es pro vida, que es en contra de la ideología de género, que es en contra de todas esas basuras. Entonces, ahí en el Congreso importan un comino sus principios, sus ideas, sus pensamientos. Si no se alinean con representar el bien común del pueblo, ustedes deben estar fuera. Están robándose nuestro dinero porque les estamos pagando para que nos representen y no nos están representando, están representándose ustedes o a otras ideologías. Son representantes, eso significa no tienen voz propia. Lo que deben hablar es lo que nosotros queremos, lo que deben decidir es lo que nosotros consideramos bien común. Y para que no parezca que es algo así de simplemente los capitalistas contra los estos y los otros, bien común es internacional. Porque los derechos inalienables son internacionales, son los mismos derechos del chino, del ruso, del japonés, del gringo, del europeo, del latino, son los mismísimos derechos inalienables. Por lo tanto, el bien común es el mismo, porque es la protección y desarrollo de esos derechos inalienables. Ok, la parte para que nos representen y que tengan el bien común. Ahora, escuche una cosa. El pueblo no le delega
a ninguna institución la educación de sus hijos, los principios éticos y morales los decidimos los padres, a quien Dios ha dado la responsabilidad y también le ha dado la autoridad es a los padres de familia. Somos los responsables. Ay, que los niños que necesitan... No. Ustedes no tienen permiso, no les delegamos autoridad para meterse con la educación de nuestros hijos. Y si ustedes se meten, lo hacen a sabiendas de que están robando, usurpando nuestra autoridad, están defraudando, están estafando, están actuando criminalmente y merecen ser tratados como tales. Y tan pronto el pueblo despierte y conforme el conocimiento se vaya dando y haya luz, ustedes van a pagar. Y recuérdense que por lo menos aquí en Guatemala dicen que aquí en Guatemala son solo 20 años de retroactividad. Pero antes de 20 años nosotros ya vamos a tener un buen gobierno que va a seguir las pisadas de los que nos están dando el ejemplo, como Salvador, Argentina, Italia, y así va a ser. Y ustedes van a estar dentro del rango donde todavía van a ser juzgados. No crean que se van a zafar después de 4 años y hacer lo que les dé la gana. No. La palabra de Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay escape para eso. Porque de no ser nosotros, de todos modos, va a ser Dios. Ahora, noten esta otra, el artículo 152. ¿Por qué? Porque como empecé diciendo, los países comunistas, como lo que está tratando de hacer Arévalo, entiéndanlo. Arévalo es un muñeco de los comunistas. Pero lo que está tratando de hacer es seguir con la agenda comunista. ¿Y cuál es la agenda comunista? Tomar el control por la fuerza, el poder. Usurpar la autoridad para subyugar al pueblo y destruir la economía y destruir la fe y destruir la familia. Eso es. No piensen, uy, Arévalo no ha hecho nada, ya lleva tanto de... No va a hacer nada. Él lo que quiere es destruir todo. ¿Cuándo van a entender eso? Él no tiene ninguna intención de arreglar las carreteras ni de nada. Él quiere destruir. Por eso es que es importante, pueblo, que conozcamos nuestros derechos y que conozcamos nuestra soberanía y que conozcamos esto, el artículo 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Una vez más, el poder lo tenemos nosotros. Mire, razone. ¿Qué pudiera hacer el podrido? Usted ya sabe que a Maduro no lo llamo Maduro, lo llamo podrido. ¿Qué pudiera hacer el podrido contra el pueblo? Absolutamente nada. ¿Ven? El poder está en el pueblo. Por lo tanto es que estos comunistas lo primero que hacen es sobornar a militares para tomar el control. Y aprovecho a decir, militares, con todo respeto, tenemos un gran respeto para el ejército. Como he dicho en otras ocasiones, son los primeros en estar cuando hay necesidades, calamidades y todas las demás cosas. Pero generales, si ustedes se venden, no valen nada. Para comenzar, si ustedes se venden, perdieron su dignidad, perdieron su valor humano, lo perdieron todo. Pero por sobre todo, arruinarían grandemente la buena reputación, el buen trabajo que han hecho por todos estos años. Si los tratan de sobornar, saquen el pecho, vuelvan a ser esos defensores de la patria y descubran a esos villanos que están tratando de sobornarlos. No se vendan, no pierdan su corona, porque no importa que hayan hecho el bien toda su vida, si a última hora traicionan al pueblo y se venden, no lo digo yo, lo dice el manual. Si el justo se apartara de su justicia y pecare, no vivirá por su justicia, morirá por su pecado. Hay que mantenerse firme hasta el fin, porque la victoria es del que llega al fin. Dice claramente el que permanezca hasta el fin. Así que regreso a leer lo del poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. ¿Qué le dice la Constitución al ejército?
que está para defender a la nación. Ustedes no están para recibir las órdenes del presidente. El presidente no es su autoridad. Al presidente, entre las funciones que se le delega, en un caso de emergencia, en un caso de una calamidad nacional o algo que requiera de que él tenga el control para buscar restablecer el bien común, entonces voluntariamente nosotros decimos sí, que el presidente tenga autoridad sobre el ejército, porque el ejército es el más capaz de desarrollar todo lo que se necesita. Pero en un estado de paz como el nuestro, en un estado donde no hay guerra, el ejército no depende del gobernante, del presidente. Y si el presidente quiere voltear al ejército contra el pueblo, está violando el poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio del poder. Así que cada uno de los que están en gobierno, el presidente, el diputado, el juez, todos estamos sujetos a la ley. Y cualquiera que la viole, sin importar el cargo que tenga, debe de ser castigado. Y una de las astucias del enemigo, como digo, es sobornar. Así que cuidamos esto. Otro artículo, artículo 244. Integración, organización y fines del ejército. El ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Esa es la integración y organización del ejército. En ningún momento dice que está bajo el servicio del presidente o de los gobernantes. Como digo, la única vez que puede el gobernante ejercer autoridad sobre la fuerza militar es cuando hay una calamidad nacional o cuando hay un problema serio, cuando hay una invasión extranjera, que ya no las hay de esa índole, es cuando entonces el ejército se pone a las órdenes del presidente. De lo contrario, no. Y el ministro de la Defensa debe de ejercer su función de ministro de la Defensa contra ataque exterior y contra enemigos interiores. Especialmente los traidores interiores. Esos deben ser doblemente castigados por su traición a la patria y por atacar a la patria. El artículo 44 de la Constitución Política de la República establece que serán nulas ipso iure, y ahí empieza ya con su latín otra vez. En una ocasión participé en una sesión ante un juez y con los abogados del otro lado y nosotros defendiendo nuestra causa. Yo le dije y cité, apelé al artículo 44 diciendo que serán nulas de inmediato todas las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución que la Constitución garantiza. Y me corrigieron, serán nulas ipso iure. No, yo no sé latín. Así que el asunto es, toda cosa, toda ley que contravenga las disposiciones que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza, deben de ser nulas de inmediato. No se tiene que pasar a votación y considerar a ver qué se hace. No, son nulas de inmediato. Así debe de ser cuando alguien empiece a hablar del aborto. Párenlo. No se pierda tiempo en discusiones del aborto. ¿Por qué? Porque van contra la Constitución y contra los derechos inalienables. Cuando quieren hablar de los diferentes géneros, párenlos. Sean nulas de inmediato. No se tiene que hablar de eso. Así, y la próxima vez que elijan candidatos, ya deben de tener una lista en los diferentes pueblos y todos, no a oír lo que les llegan a ofrecer, sino que ustedes a preguntar, óigame, ¿usted va a aprobar el aborto? ¿Usted va a aprobar, usted piensa que va a estar a favor de la ideología de género? Y a los que digan que sí, y una vez mándenlos por un tubo a la punta. No tienen que estar en nada. Todo lo que vaya contra los derechos inalienables y las leyes que tenemos en la Constitución. Artículo 45. Acción contra infractores ilegítima de resistencia. Escuche bien. Es legítima
la resistencia contra los gobernantes. La acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia. Ciudadanos, vayamos. No tenemos, fabuloso que haya abogados cristianos o abogados que sean respetuosos de la ley, fabuloso, y que nos ayuden a la fraseología que tanto quieren, tanto protocolo que quieren y todo lo demás. Pero como ciudadanos podemos ir y presentar al Ministerio Público nuestro reclamo, podemos ir y ante la Corte de Constitucionalidad a decir que queremos que les quiten el antejuicio a todos esos diputados que están defendiendo el aborto y la ley de los género y todo eso, porque viola los derechos humanos y viola la Constitución. Y dice que tenemos el derecho de ejercerlo mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Por eso fue que yo no dije ipso iure, yo dije de inmediato, tiene que quitarse. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Noten, y quede claro, los bloqueos de los cuales hemos sido víctimas no son legítimos, porque no están defendiendo los derechos inalienables, por el contrario, están violando nuestros derechos inalienables, nos están restringiendo nuestra libertad, están dañándonos. Esas no son manifestaciones pacíficas ni legítimas. Aquí está diciendo, es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución, el bien común. Los bloqueos de carreteras no traen ningún bien común, son un daño, un daño común de los aliados del comunismo y de todas esas maldades. Entonces, ¿por qué es importante entender nuestra identidad como ciudadanos? Porque todas y cada una de las personas que formen parte del gobierno, comenzando principalmente por los que están en el Congreso, por los diputados, deben entender que sin importar cuáles sean sus opiniones, sus preferencias o su ideología o la ideología de su partido, al llegar al Congreso van representándonos. Ahí se acabó su partido. El partido quiere votar por esto. Al dianche, como decían mis padres, al dianche con el partido. Usted tiene que representar la voluntad del pueblo, el bien común. Y si un candidato a diputado no escoge el bien común del departamento, del municipio, del Estado Nacional que representa, sino que está escogiendo apoyar a su partido, también está descalificado. Porque al llegar al Congreso se acabaron los partidos. Son representantes del pueblo, de la nación. Por ejemplo, bueno, voy a repetir porque es importante que repita. Ya quedó claro a todos, porque una vez que se hace en video, una vez que se hace en cualquiera de las plantas, Facebook, TikTok y todo eso, una vez que se hace algo que llama la atención del mundo, ya queda plasmado, a tal grado que se nombró a Guatemala que el primer lugar, no me recuerdo de qué, de los derechos, en la defensa de los derechos de la familia y todo eso. Así que todo el mundo sabe que Guatemala es pro vida, que Guatemala es pro derechos inalienables. Entonces no puede haber representantes en el Congreso que no entiendan eso. Y si lo entienden y de todos modos quieren ir en contra de eso, merecen ser expulsados, tienen que ser destituidos. Y pueblo, tenemos que, en las próximas oportunidades voy a hablar de la Constitución, porque tenemos que establecer una Constitución que así como nos da la autoridad para elegir gobernantes, nos mantenga la autoridad para sacarlos los que no cumplan con lo que para lo que nosotros los nombramos. Si usted contrata a alguien para que le haga un trabajo y se lo está haciendo mal, usted lo despide. Así tiene que ser. Desde luego, con el debido proceso, con las legítimas razones y todo. No simplemente que porque el mal se junten los barrios no sé cuáles o los cantones no sé cuáles, llegan bulla y todo lo demás. No, no, no. Tiene que ser con el debido proceso.
con el debido orden y con la ley. Pero sí tiene que haber la forma de que sean destituidos los que no estén cumpliendo con lo que nosotros esperamos de nuestros representantes, que defiendan el bien común, que defiendan los derechos inalienables. Entonces, eso es sumamente importante. Artículo 30, derecho a la vida. No creo que no es 30. Ahorita aquí se me borró, pero es el artículo 3O o es el artículo 30. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. El Estado es Guatemala y nombró al gobierno civil, que también le llaman Estado, pero entiéndase, porque está representando al Estado Guatemala. El Estado Guatemala garantiza la vida humana. Para eso nombra al Estado civil, al gobierno civil, para que proteja la vida humana. Entiende, Guatemala, entiende, pueblo. No tenemos que sufrir, no tenemos que soportar toda esta partida de bestias porque no razonan, que están yendo contra la vida o contra la igualdad, contra la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, como también nuestra ley lo dice, y lo voy a leer más adelante. Así que no es de lamentarnos, es de unirnos. Y aquí aprovecho a exhortar a todos ustedes que tienen sus diferentes organizaciones, que son varios, gracias a Dios, pero que hablan cada uno por su lado. ¿Por qué no se unen todos en asuntos comunes? Ahorita que no hay elecciones, para que no sea para jalar votos ni nada por el estilo. Se unen todos y llegamos a un acuerdo de qué vamos a hacer y nos vamos y va al Congreso. No a bloquear calles ni nada, porque eso no es el bien común y eso estorba a los otros que tienen que trabajar. Pero nos vamos al Congreso y llegamos y les decimos a los diputados: señores, los que no estén de acuerdo, o mejor dicho, los que estén tratando de violar los derechos inalienables de la vida, la libertad, la propiedad, por medio del aborto, por medio de la ideología de género, los despedimos. No son gratos a la nación. Podemos hacerlo. Somos el pueblo, somos los soberanos, pero necesitamos unirnos. Una vez más aplaudo a todos ustedes, a todas las instituciones que están haciendo algo por Guatemala. ¿Por qué no un llamado a la directiva de cada uno de ustedes? Júntense. Por eso es que el enemigo a veces nos hace daño, porque ellos para el mal se unen. Por ellos para el mal si están juntos. Dejemos por un lado el mérito, el aplauso. Recuérdense que hay un verdadero juez que sí ve lo que estamos haciendo. Y aunque el mundo o las personas no nos aplaudan, lo que importa más es ser aprobados por él. Entonces exhorto a las distintas instituciones pro patria, pro Guatemala, pro vida, pro libertad. Júntense, únanse. Y lleguen a un acuerdo de las cosas que son el bien común, sin tratar de llevar agua para su molino, como dicen, sino que buscando el bien común. Y una vez que ya tengamos otra vez nuestra nación libre, cuando ya tengamos otra vez el poder nosotros, y ya no estemos cuidándonos de estos falsos, fraudulentos, entonces ya cada uno agarre por su lado, con todo el derecho y la libertad que tienen. Pero primero unámonos todos para quitar al enemigo. Y el enemigo son estos gobernantes corruptos, ilegítimos. Y quitar esas ideologías de género y todo eso que va en contra del bien común. Ok, sigo adelante con el artículo 78. ¿Y eso por qué? Porque quería hablar del bien común y ahora el 78. Note cómo dice en la ley: el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. Está en la ley. Y sí, pero quieren permiso para casarse. No, ese no es matrimonio, es cualquier cosa, pero no matrimonio. Y no tiene los beneficios del matrimonio porque no tiene las responsabilidades del matrimonio.
¿Sí? Entonces, un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Y siendo también clara la convicción que la familia es el núcleo y fundamento de la sociedad, note el artículo 47, protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio. Y la base legal del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo demás es ilegal, no solo ilegal, ilegítimo. ¿Y cómo le llama el manual? Abominación. Y hay que llamarlo por lo que el manual dice. El creador le llama abominación. Me importa un comino lo que digan las Naciones Unidas, y quien lo diga es abominación. No hay tal cosa de cambiarle el nombre. El manual del creador ya le llamó abominación. La base legal del matrimonio. La igualdad de derechos de los cónyuges. Tanto el hombre y la mujer tienen los mismos derechos a la vida, a la libertad y la propiedad. La paternidad responsable y derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. La responsabilidad en la familia le cae a los padres. Ahí no se tiene que meter el Congreso, no se tiene que meter el presidente, no se tiene que meter nadie. Y si tratan de castigarnos a algunos de los padres por defender nuestra autoridad y responsabilidad paternal, entonces es devolvernos, levantarnos ahí, como es válida la resistencia, lo que leí anteriormente, para decirles no, para eso no los elegimos y para eso no les delegamos autoridad. Delegamos autoridad solo para lo que es el bien común, no para que se meta en la familia ni para que se meta en asuntos de fe. Los asuntos de fe son en la iglesia, los asuntos de familia son en familia. Ustedes solo tienen autoridad sobre asuntos de ciudadanía, asuntos que tienen que ver con el bien común. Cualquier funcionario, sin importar su puesto o función, que pretenda violar tales derechos constitucionales y por sobre todo inalienables, debe ser declarado no idóneo para el cargo de representante y ser destituido de su cargo. De eso es de lo que digo que debemos unirnos, todos los grupos, y ponerlo en práctica. Entonces llegamos a aquí estoy terminando con el tercer elemento del reino. ¿Se recuerda cómo comenzó esto? Que estamos usando los 4 elementos del reino, en el manual del creador, y los estamos trayendo a aplicación en nuestros días. El primer elemento, el rey, la autoridad del rey está representada en las 3 ramas en nuestros días. El territorio del rey, que es todo el mundo, pero en nuestro caso toda Guatemala, está delegado a la más pequeña de los entes gubernamentales, es el COCODE. Y luego se llega hasta la nación. Y hoy estamos terminando el tercer elemento, las leyes del reino, que son de lo que he estado hablando aquí, los derechos inalienables y el bien común. Básicamente en eso se resumen las leyes, porque en el reino dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, siendo la justicia lo importante, las leyes, porque esas son las que producen como fruto la paz y el gozo. Entonces nos queda solo el cuarto elemento, quiénes son los súbditos, y ahí es donde se va a ver quiénes son en realidad ciudadanos y quiénes no. Concluyo aquí esta parte para ahora que haya mayor participación, preguntas o comentarios. Para castigarlos. Pero ¿cómo cambiarlos? Tenemos que unirnos, y aunque no está ahorita, al menos yo no conozco, en lo que leí de la Constitución, no he leído un artículo que nos diga cómo cambiarlos, pero sí seguimos siendo el soberano. Somos nosotros los que les concedemos derechos a ellos. Ellos no pueden decir, tengo inmunidad, porque eso esto. No, tienen inmunidad mientras nosotros le delegamos autoridad para que la tenga. Pero a nosotros quitarle la autoridad, ya no tiene inmunidad. Aunque apele a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad diga, no, él tiene antejuicio, nosotros decimos, nosotros somos los que le delegamos la autoridad para el antejuicio. Se la quitamos,
¿A quién está representando? ¿Quién lo está defendiendo? Ya no tiene a nadie. Eso es lo que tienen que entender esos diputados y todos los que son elegidos por el pueblo. Tienen la autoridad que tienen el respaldo que tienen la protección que tienen, porque nosotros se los delegamos. Pero si nosotros se la quitamos, entonces ya no tienen nada. ¿Quién los va a defender? ¿Verdad? Entonces, yo creo que lo que toca aquí es que distribuyamos esta clase de enseñanza y la de los otros TikToks donde están va a hablar de nuestra legítima autoridad, y que vayamos agarrando conciencia y que vayamos aceptando apoyar a instituciones que ya están establecidas y que las apoyemos uniéndonos, no haciéndolos miembros ni comprometiéndonos para la vida, sino que para un propósito común, el bien común. El bien común es recuperar la autoridad de nuestra Guatemala. Eso significa quitar a todos los gobernantes en el puesto que sean, que no respeten los derechos inalienables y el bien común. No importa el puesto que tengan. Todo aquel que no respete los derechos inalienables y el bien común no es digno de llevar nuestra dignidad. Ni tiene nada que representar, porque es a nosotros a los que deberían de representar, con excepción de los jueces. Permítame, voy a tomar eso un momentito nada más. Señores jueces, ustedes aparentemente no tienen nadie que los esté controlando, que ustedes no le rinden cuentas a nadie. Déjenme decirles que en la Biblia, el manual del creador sí hace una diferencia entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y al judicial le dice que cuidadito cómo juzga, porque ustedes judiciales no representan al pueblo. Ustedes no representan a ningún partido. Ustedes no representan a ningún grupo de personas. Ustedes representan a Dios. Dice que cuando juzgan, están juzgando en nombre de Dios, que es el único juez justo. Y que cuidadito, porque una vez más, Dios no puede ser burlado. Ustedes podrán burlar aquí y pensar que por los cargos que tienen se pueden burlar y salirse con la suya. Pero no se equivoquen. Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre sembrare, eso segará. No hay escape. Así que no, más vale que si están recibiendo dinero o que si se están aprovechando de usurpar un puesto, un cargo, lo piensen dos veces, porque ante Dios no hay escape y la condenación es segura. Disculpen, solo quisiera agregar también que la invitación es para aquellos jóvenes que pues ya tienen la capacidad de poder elegir y ser electos, ¿verdad, doctor? Para que se unan, para que aprendan y para que participen activamente en política. Es que ya no podemos permitir que los mismos dinosaurios de siempre pretendan gobernarnos. Tenemos que hacer un cambio, y ese cambio es únicamente participando activamente. Adicionalmente, solo quiero agregar lo que mencionó el doctor Carlos en cuanto al Estado de Guatemala, que es un Estado libre, independiente y soberano, así que no podemos permitir injerencia extranjera. Doctor, si usted nos puede comentar un poquito, tomando en cuenta que usted mencionó este artículo 140 constitucional. Sí, gracias. Gracias, Josh, por ese complemento. A los ojos del Creador y en el manual del Creador, Él nos ha dado a nosotros la responsabilidad. Comencemos en la familia. Somos responsables de lo que pasa en nuestro núcleo familiar. Y a los que nos da la autoridad, nos da la responsabilidad. Si nosotros hacemos caso nulo de nuestra responsabilidad, de todos modos, la autoridad, Dios no la va a reclamar a nosotros. Y cuando lleguemos a rendirle cuentas a Dios y Él diga, ¿por qué permitiste que le metieran toda esa basura de enseñanza a mis hijos que yo puse en tus manos para que los criara según mis estatutos? No vamos a poder decir, no fui yo, fueron los maestros y fue el ministro de Educación y fue el gobierno corrupto. No, 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 la responsabilidad no se nos quita. Entonces debemos de ser inteligentes y empezar a defender nuestros derechos con nuestra responsabilidad. Lo mismo entonces que pasa en una familia, pasa en la nación. Cada nación, Dios le delega una esfera geográfica,
Dios le delega un estilo de vida que es el que describe su manual, que son los derechos inalienables, el bien común y las demás cosas que menciona la Constitución. Y luego nos va a pedir cuentas como guatemaltecos. Miren, esto es importante. En el ejemplo que tenemos en el llamado Antiguo Testamento, cuando los reyes, cuando los gobernantes eran malos, todo el pueblo sufría. Aunque había gente buena, aunque había gente temerosa de Dios entre el pueblo, pero eran los gobernantes. Cuando los gobernantes se arrepentían o cuando los gobernantes eran buenos, el pueblo gozaba de todos los beneficios, aunque habían malos y habían los que no creían, pero porque el gobierno estaba obedeciendo a Dios. Quiere decir eso, que aunque aquí en Guatemala toda la Guatemala se convirtiera en gente buena, que toda Guatemala fuera honesta, que no robara, que no mintiera, que no hiciera nada, mientras no cambiemos el sistema de gobierno, Dios juzga a Guatemala en sus representantes. Así como cuando el padre, el de familia, no cambia y es malo, es infiel y todo lo demás, los hijos sufren, aunque sean niños buenos. La esposa sufre, aunque sea una mujer virtuosa. Así pasa en la nación. Si nosotros seguimos tolerando gobiernos corruptos, injustos, aunque amemos a Dios, aunque seamos honestos, aunque oremos todos los días, la maldición sobre la nación se mide por la calidad de gobernantes que tenemos. Porque según es la ley de la nación, así son las consecuencias. Dice claramente el manual del Creador, cuando van a entrar a tomar posesión de la tierra, dice, de un lado te pongo la bendición y del otro lado la maldición. ¿Y en qué se basa la bendición y la maldición? En guardar las leyes. Si se cumplen estas leyes, tendrás todas estas bendiciones. No vendrán plagas, no vendrá enfermedad, no te faltará comida, todas las bendiciones. Pero si no obedeces la ley, todas estas maldiciones te alcanzarán. Entonces, Guatemala, iglesia, por favor, escuche, piense bien, lea la Biblia. No es por nosotros aunque conquistáramos para Cristo todas las personas y no hubieran inconversos en Guatemala, mientras no cambie la ley, mientras no se cambie a los gobernantes, seguimos bajo la maldición nacional. Entonces, jóvenes, los gobernantes son astutos, los politiqueros son astutos. Y llegan a ustedes y les tratan de llenar la cabeza de sueños y visiones y les ofrecen poder. No necesitamos poder. Lo que necesitamos es autoridad. Y la autoridad legítima está conectada a Dios porque es el único que tiene autoridad. Él delega la autoridad a la familia y a la iglesia, no al gobierno civil. Al gobierno civil se la delegamos nosotros. Por lo tanto, nótelo cómo uso mis manos y el ejemplo. Para decir, directamente la familia y la iglesia reciben la autoridad de Dios. El gobierno civil lo recibe indirectamente a través de nosotros. Entonces, lo que necesitamos es autoridad delegada. Hacer las cosas justamente. Y jóvenes, ustedes pueden cambiar Guatemala, pero no perteneciendo a ningún partido político de los existentes. Aunque hayan buenas personas intencionadas, ya está comprobado que todos estos partidos están viciados y todos estos que siempre son los mismos candidatos no sirven. ¿Y saben qué? Escuchen esto. Ganan dinero por correr. Por eso es que corren 30 partidos. No es porque... ¿Cómo pueden haber 30 diferentes visiones de nación? ¿Cómo puede haber 30 diferentes formas de gobernar cuando solo es una la que nosotros estamos delegando? El bien común y los derechos inalienables. ¿Ven? Entonces lo que pasa es que ellos ganan dinero por correr. Después de votos o de... Aunque pierdan y saben que pierden, pero van a ganar dinero y están estorbando. Entonces, jóvenes, en la plática anterior les presenté cómo debemos de comenzar de lo pequeño a lo grande. Cómo tomar los cocodes de su vecindario. Ustedes jóvenes tienen el vigor, tienen la energía,
algunos adultos sabios que también les puedan ayudar, ¿verdad? Para que no los engañen, y empezar a formar los cocodes de su barrio, de su ciudad. Ya cuando hay suficientes cocodes, se puede formar un comude, creo que son 20 cocodes, y formar un comude, que es el Consejo Municipal de Desarrollo. Y que los comudes pueden formar un comité cívico y nombrar el alcalde, y así ganar el municipio. Y conforme se van ganando los municipios, se gana el departamento. Y conforme se da ese ejemplo en el departamento, se gana los demás departamentos y la nación. Jóvenes, ustedes pueden hacerlo, pero hay que trabajar y hay que comenzar de abajo. Ven, el querer saltarse clases, Dios no nos deja graduarnos con retrasadas. Si no aprendemos a gobernar lo pequeño y a ser fieles en lo pequeño, no vamos a poder gobernar lo grande ni ser fieles en lo grande. Así que no les laven, no es lavar el cerebro, es engañarlos. Que no los engañen diciéndoles que... Miren el ejemplo que tenemos ahorita. Hay algunos diputados jóvenes, pero miren qué clase de diputados jóvenes son en su mayoría. Mentirosos, desvergonzados, no tienen vergüenza para hablar en la campaña, en la cámara y decir, estamos buscando esto y lo otro, cuando saben que son unos fraudulentos, que son unos estafadores, que son unos mentirosos. No quieran ser ustedes de esos jóvenes, no sigan esas pisadas. Ustedes tienen un futuro brillante delante de ustedes y ustedes pueden comenzar haciendo las cosas correctamente, de lo pequeño a lo grande. Y con el favor de Dios no hay límite a lo que se puede hacer para transformar la nación. Y nosotros, viejos con experiencia, pero que tenemos el mismo valor y el mismo amor y que les reconocemos su potencial, estamos dispuestos a ser consejeros. No sus jefes, no para que sean mi equipo y voten por mí. No, consejeros, para apoyarlos en lo que ustedes quieran, para darles el conocimiento que tenemos, el esfuerzo de ayudarlos a que ustedes salgan adelante y conviertan su municipio, conviertan su departamento, conviertan su nación. Porque ustedes son los ciudadanos y ustedes son los soberanos. Gracias por recordarlo, Josh. Gracias.